costumbres, que en el tema del derecho marítimo tiene una relevancia muy importante. Y la cuarta fuente del derecho marítimo también importante es el tema de las decisiones, las resoluciones y los fallos judiciales. Cómo es que se van generando certeza, cómo es que se va generando precedentes, y claro que la importancia también resulta distinta en los países del civil law y del common law. En realidad, la importancia de este tema de las resoluciones y fallos judiciales también dependerá del sistema en que se encuentre. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son las organizaciones internacionales que regulan o a través de las cuales se han venido dando estos convenios internacionales? Ahí Caterina también nos ha explicado y nos ha comentado con bastante detalle justamente la naturaleza de estos diferentes organismos internacionales que participan y a través de los cuales se crean estos convenios internacionales. Al respecto, lo que me gustaría hacer referencia es justamente al tema de que tenemos, por ejemplo, acá a la Organización Marítima Internacional. La Organización Marítima Internacional es un organismo dependiente de Naciones Unidas que tiene una importancia bastante grande en el tema del derecho marítimo, porque justamente a través de la Organización Marítima Internacional se adoptan y aprueban una serie de convenios técnicos que regulan diferentes aspectos de la navegación. Regulan el tema de la seguridad de la navegación, vinculada con el tema de los buques, los certificados e inspecciones que tendrán que pasar estos buques para que puedan salir a navegar, el tema de la seguridad de la tripulación, porque también es una parte fundamental y muy importante velar por la seguridad justamente de la tripulación, la seguridad de la navegación de la tripulación, la prevención de la contaminación también es un tema muy importante y que también es regulado a través de los convenios de la OMI, porque justamente lo que se busca es que se den estas actividades de navegación, pero evitando generar mayores contaminaciones y que estas actividades de transporte sean unas actividades sostenibles. Sabemos que cerca del 90% del comercio mundial internacional se transporta a través del mar y se están dando una serie de exigencias también a través de la OMI para que los buques se adapten y cumplan con una serie de estándares importantes para evitar la contaminación y para hacer que las operaciones también sean más seguras. Luego tenemos a la Organización Internacional del Trabajo, que se encarga también de velar por los derechos de la tripulación, por el tema del capitán, por el tema de la tripulación en general, los derechos y obligaciones. Luego tenemos al Comité Marítimo Internacional, que Caterina nos ha explicado con bastante detalle y nos ha ilustrado sobre la naturaleza y la importancia de este comité y el rol de liderazgo que ejerció durante muchos años a través del desarrollo de diferentes convenios internacionales que regulaban también temas muy importantes. Luego tenemos justamente a UNCITRAL o CENUDMI, que también ve el tema de los convenios internacionales. Tenemos a la UNTAC, que también se ve los convenios internacionales a través de estos organismos. Entonces, quisiera que ustedes se queden con esta figura, que es importante, que se tome en cuenta y que esto lo que hace es reforzar también el carácter internacional del derecho marítimo. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles son los principales convenios internacionales? Ya los he estado mencionando de manera general. Y es importante tener en cuenta, si bien es cierto, acá no lo he mencionado de manera específica, el convenio que se establece como un framework para poder utilizar los diferentes espacios del mar y para que la navegación se pueda llevar a cabo y que establece a su vez las competencias de los diferentes estados en el mar, es la Convención del Derecho del Mar, la Convención Internacional de Naciones Unidas para el Derecho del Mar. En ese convenio internacional se establecen todas las diferentes áreas a través de las cuales los barcos pueden navegar, los derechos y libertades y las competencias que cada país ejerce a través de ello. Es como un framework y a través de ese convenio es que se siguen desarrollando también estos otros convenios de la Organización Marítima Internacional. Tomando como en cuenta lo que dice la Convención del Mar y los espacios que han sido divididos y las competencias que han sido establecidas, es que se dan estos convenios técnicos otorgados luego por la Organización Marítima Internacional y que están vinculados, como les decía, con el tema de la seguridad de la vida humana en el mar, que es el convenio del SOLAS, del cual el Perú es parte, el convenio del MARPOL, que tiene que ver con el tema de la contaminación marina, el tema del convenio de abordajes en el mar, el tema de la formación y titulación de la gente de mar, el convenio sobre salvamento marítimo, son algunos de los convenios más importantes porque la lista en realidad es mucho más extensa. En cuanto a los convenios importantes de la Organización Internacional del Trabajo, podríamos mencionar al último convenio que ha sido justamente emitido, que es el Convenio del Trabajo Marítimo. La siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a los convenios que han sido dados dentro del marco de la UNTAC, como lo explicaba también Caterina, tenemos al convenio
el convenio que ya nos ha explicado y nos ha ilustrado sobre el mismo. Tenemos el convenio de las Naciones Unidas sobre el transporte multimodal internacional de mercancías. Dentro del marco de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional o UNCITRAL, tenemos también el convenio de Hamburgo, porque ellos colaboraron de manera conjunta con la UNTAC para poder emitir este convenio. Tenemos el de las reglas de Rotterdam, que es este convenio que justamente se adapta un poco más a los tiempos y que se establece, en el que se establece también el tema de la digitalización y una serie de disposiciones muy importantes, pero que todavía no entran en vigencia. Tenemos al Comité Internacional y la importancia que ha tenido a través de los convenios que Caterina y el Haya que se dio también dentro del marco internacional. La siguiente diapositiva, por favor. La siguiente diapositiva. Dentro de este marco, hemos visto qué se entiende por derecho marítimo, hemos visto cuáles son las fuentes del derecho marítimo, hemos visto cuáles son las principales características, hemos visto además cuáles son los principales organismos, cuáles son los convenios. Cuando ocurre un accidente, cuando ocurre un siniestro, cuando ocurre un daño a la carga y se tiene que determinar la competencia, lo primero que se ve es justamente, y lo que vemos, es que no hay un derecho internacional uniforme. Pese a que tenemos los convenios internacionales, no existe un derecho internacional uniforme sobre todos los temas, digámoslo así. Hay más uniformidad sobre algunos temas, pero en realidad no sobre todos los temas. Entonces, lo que pasa cuando se da algún accidente, un siniestro o un daño, se tiene que ver cómo participan muchas nacionalidades, porque se tienen muchas nacionalidades a través de estas diversas relaciones jurídicas. Lo que se tiene que ver además es cuál es la jurisdicción nacional que tendría competencia para conocer la controversia, porque podría haberse el caso de que no sea solamente una jurisdicción, sino que exista también otra jurisdicción que sea también aplicable o que sea competente. Una vez que se determine la competencia, lo que se tiene que ver luego es la ley aplicable. ¿Qué ley se va a aplicar? ¿Qué convenio internacional se va a aplicar? ¿Qué disposición nacional es la que se va a aplicar? Es como así se resuelven estos temas de carácter internacional. La siguiente diapositiva, por favor. Los convenios internacionales es una referencia en realidad bastante general de cuáles nosotros somos parte. Los convenios más importantes, el convenio del SOLAS, como ya lo mencioné, el convenio del MARPOL, el convenio de prevención de abordajes, el convenio de formación y titulación del agente de mar. La siguiente diapositiva, por favor. Los convenios de salvamento marítimo, el convenio de trabajo marítimo y el último convenio que ha sido justamente adoptado por el Perú, que es el convenio de las reglas de Hamburgo, que como Caterina nos ha mencionado, entrarán en vigor en abril del próximo año, en abril del 2022. Estos convenios técnicos, a excepción de las reglas de Hamburgo, los otros convenios técnicos que he mencionado, los podemos encontrar también que han sido regulados a través de diversas disposiciones que son emitidas por la autoridad marítima, autoridad competente para ejercer el tema de la seguridad de la navegación, la seguridad de la vida humana en el mar y el tema de la prevención de la contaminación del medio ambiente marítimo. A través de las leyes y disposiciones que ellos emiten, han regulado mucho de estos aspectos técnicos que están recogidos en estos convenios técnicos de la Organización Marítima Internacional. La siguiente diapositiva, por favor. Yo les he dado una visión bastante general sobre el caso del derecho marítimo. Les he explicado cuáles son las principales instituciones, les he explicado cuáles son las principales fuentes y lo que quisiera que quede claro es la naturaleza internacional de esta área del derecho. En ese contexto, me gustaría comentarles de manera bastante general el último caso grande que hemos tenido en esta área del derecho marítimo y es el caso del bloqueo en el canal de Suez. Seguramente muchos de ustedes han visto en las noticias y hace un mes ocurrió justamente el 23 de abril hace un mes un incidente, un accidente a través del cual justamente un barco encalló dentro del canal Suez. ¿Qué encalló? ¿Qué significa que encalló? Significa que justamente no podía moverse, se quedó ahí detenido, digámoslo así, y hizo que muchos barcos no pudieran pasar. Se quedó ahí durante 6 días. ¿Dónde queda el canal de Suez? El canal de Suez es un canal que es muy importante, es el único lugar que conecta las aguas de Europa con el mar Arábigo, el Océano Índico y los países del Asia-Pacífico. Se dice que a través del canal de Suez pasa cerca del 12% del comercio mundial por esa vía. Y como les comentaba, el 23 de marzo hubo un incidente y este buque, que es de bandera panameña, se quedó ahí encallado, no permitió el tránsito y justamente ahora están en investigaciones técnicas para saber si efectivamente cuáles fueron las principales causas de que hubiese ocurrido este accidente ahí. Entonces, la siguiente, por favor, diapositiva.
Varios buques, como este barco se quedó durante 6 días en el canal y no permitía el ingreso ni la salida de ningún buque más, muchos buques tuvieron que variar sus rutas y añadir más días a su itinerario. Ya no podían pasar por ahí y de pronto, como es la única vía de acceso para comunicar el Asia con justamente Europa, lo que tenían que hacer era desviar e ir por Cabo Esperanza, que es otra de las rutas, y esto implicaba que justamente los barcos que antes se demoraban 10 días, ahora se tuviesen que demorar 16 o 15 días, o sea, se estaban incluyendo más días con todo el impacto económico que esto se genera, ¿no? Entonces, se generó un congestionamiento en los puertos, sobre todo en Europa y Asia. Los productos no pudieron ser entregados a tiempo, o sea, diferentes tipos de carga, había petróleo, había bienes, había diferentes tipos de carga, no solo en el barco que se quedó ahí encallado, que es el Ever Given, sino también en los otros barcos que estaban en cola y que no permitían o no podían pasar. Entonces esa carga se quedó varada durante varios días y esto afectó todas estas cadenas de suministro, ¿no? De pronto productos o bienes básicos o bienes de consumo no podían llegar a su destino final porque había este problema con toda esta implicancia que les menciono. Se estima, se dice que este bloqueo ocasionó pérdidas diarias de retención de mercancías de entre 6.000 y 10.000 millones de dólares por día. Entonces, imagínense ustedes la magnitud de este caso y todos los daños que esto ha generado, este problema que ha generado el tema del encallamiento del barco. La siguiente diapositiva, por favor. Esta es una cronología del caso. Como les comentaba, el 23 de marzo hubo el encallamiento del barco, del Ever Given. El 26 de marzo, a través de una compañía de salvamento, se pudo reflotar el barco, se pudo mover el barco. Y el 1 de abril, el armador de este barco, que es una empresa, el armador es una empresa japonesa, el barco tiene bandera panameña, el operador es una empresa taiwanesa, declaró la avería gruesa. Ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva qué es avería gruesa. Una vez que ellos declararon, todavía no pasen a la siguiente. Una vez que declararon la avería gruesa, hubo una demanda también de la Autoridad Marítima del Canal de Suez. Ahí existe una autoridad marítima que se encarga de regular el paso y el tránsito de todos los barcos que ingresan al canal. Ellos se encargan de efectuar el dragado, se encargan de dar las disposiciones técnicas y ellos son los que controlan la operación de ese canal. Y después de que sucedió este problema, ellos hicieron una demanda por todos los daños y perjuicios que se habrían ocasionado. Y el 13 de abril, es decir, menos de una semana, hace una semana, se ordenó la detención del barco Ever Given. Este es el contexto en el que nos encontramos actual. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué es la avería gruesa? Como justamente ya lo ha mencionado también Caterina y lo hemos visto, esta avería gruesa se encuentra regulada no en un convenio internacional, en realidad, se encuentra regulada en las reglas de York y Amberes, que son un conjunto de normas consuetudinarias. Esta última versión fue justamente aprobada por el Comité Marítimo Internacional en el 2016 y lo que busca es que a través de esta declaración el propietario del barco, es decir, esta empresa japonesa, pueda compartir con los clientes, es decir, con los dueños de la carga que están en ese barco, una cantidad de los costos en los que se han incurrido para poder salvar el buque. Como ya hemos visto, este buque fue reflotado y ha habido una serie de gastos para poder reflotar este buque. Entonces, para poder salvar esta situación, lo que ha hecho el armador es decirles que se declara la avería gruesa y que se compartan todos los gastos, no solamente el dueño del barco, sino también los dueños de todos los containers. Se dicen que hay cerca de 18.000 containers con diferentes necesidades, diferentes conocimientos de embarque y con diferentes relaciones. Tienen 18.000 containers y quieren compartir los gastos con estos dueños de estos 18.000 containers para que pueda ser, obviamente, el tema más operativo, ¿no? Y los propietarios de la carga que se encuentran a bordo, como les decía, de este buque, van a tener que contribuir a un fondo antes de que puedan liberar la carga. Es decir, que si no contribuyen a esto, la carga no podría ser liberada. Lo que sí es cierto es que como esto es muy reciente, porque en realidad es casi menos de un mes, va a ser un mes desde que ha sucedido este caso, hay muchos supuestos, hay muchas suposiciones, hay muchas cosas, todavía no se ha determinado efectivamente cuáles han sido las causas de este siniestro. Se están llevando a cabo una serie de investigaciones
y no se sabe si efectivamente ha sido un problema del tiempo, porque dicen que había una tormenta de arena, no se sabe si efectivamente el barco no estaba en buenas condiciones, o no se sabe si ha habido un error humano del capitán del barco. Y es más, este barco, para poder ingresar al canal de Suez, tenía que contar también con unos pilotos y unos prácticos, en realidad, de la zona, porque esta es una obligación internacional que muchos países la recogen, donde justamente se tiene a expertos que son los que guían cuando un barco va a llegar a un puerto para que este barco pueda pasar o fondear, y se tenía a bordo de este buque a 2 prácticos que eran de la zona. Entonces, todavía no se ha determinado el nivel de responsabilidad, todavía no se ha determinado las causas de este accidente, pero si fuera la cosa de que efectivamente hubiese sido un problema del barco o hubiese habido un error humano, no se podría configurar esta avería gruesa que es los gastos compartidos entre todos, sino que el armador sería el único responsable. La siguiente diapositiva, por favor. En ese contexto, como les mencionaba, la autoridad del Canal de Suez, que es la autoridad que administra este canal, lo que ha hecho es justamente presentar una demanda y ha pedido una indemnización de $916 millones por los daños que ha causado este problema del barco varado durante 6 días. Ellos están reclamando por la operación de salvamento, están reclamando por las tarifas de los tránsitos, o sea, de los barcos que ya no han pasado durante estos 6 días, están reclamando por los daños que se habrían causado al canal y también están reclamando por su reputación, porque dicen que este tema les ha afectado en cuanto a la reputación porque ahora no se sabe si ellos habrían cumplido o no con sus condiciones de mantener operativo este canal. Entonces, ellos acaban de presentar esta demanda por $916 millones, que es una de las demandas en realidad, porque podrían presentarse una serie de reclamos adicionales. Como les decía, las investigaciones están siguiendo su curso. Este armador ya ha designado a una compañía de seguros, que es el que está viendo todo este tema con su club de P&I, y están viendo la forma de poder llegar a un acuerdo de pago por la indemnización. Pero hasta que no lleguen a un acuerdo, lo que ha hecho la autoridad del Canal de Suez es pedir justamente a un tribunal frente a la Corte de Egipto, porque queda en esa zona, que dispongan el arresto del buque. Entonces, el buque ahorita está parado ahí en esta zona y tiene 18.000 containers a bordo, con todos los daños y gastos que eso por día en realidad se va generando. Entonces, porque ahorita estamos hablando solo 916 millones que está pidiendo la autoridad marítima, pero como les digo, hay muchos más reclamos más y esto va a ser un caso más complejo. La siguiente diapositiva, por favor. Como les decía, hay muchos reclamos que pueden ser presentados. Los daños a la carga, esa carga que está ahí, que ya tiene que va a tener un mes, que está varada, esa carga que está en este barco y que no se puede mover, podría estar ahorita en condiciones no adecuadas y podría estar también afecta y podría estar sujeta a una serie de... Podría ser que la empresa que también ha visto el salvamento también, de hecho, va a reclamar el tema de los cobros por esto. Y también ya se ha visto, pues, ¿no?, que el Canal de Suez está reclamando por los daños y las pérdidas que también se han generado. Y como les decía, este barco además este problema ha tenido además un impacto adicional en todos los otros barcos que estaban en cola, en todos los otros barcos que de pronto ya no han podido pasar por el canal, sino que han tenido que desviar su ruta y han tenido que demorarse 10 o 9 días. Y estos barcos, cuando han llegado a su puerto de destino o cuando lleguen, van a tener congestionamiento porque va a haber una cadena de barcos esperando para poder entrar al puerto. Entonces, todos estos gastos, todos estos reclamos se tienen que ver efectivamente dónde se presentarían. Hemos visto que el anterior caso, el anterior reclamo de la autoridad se ha interpuesto en Egipto, porque efectivamente ahí fue el lugar de la ocurrencia de los hechos, por tanto el Tribunal de Egipto es el tribunal competente, pero también podría ser que la autoridad del pabellón de bandera, que en este caso es Panamá, ellos también están haciendo sus investigaciones. Y también para los otros casos que estamos viendo acá, como los daños y pérdidas y demoras en otros barcos, también podría darse el caso de que hayan otras jurisdicciones competentes dependiendo de lo que se ha establecido en los conocimientos de embarque
de estos contratos, ¿no?, de transporte de carga. Entonces, se van a generar una serie de relaciones jurídicas muy importantes, una serie de sucesos muy importantes y cuya solución en realidad no se va a dar a corto plazo, sino a mediano o largo plazo en realidad, porque son muchas las situaciones que se van a venir presentando y creo que lo más importante en este caso va a ser también el resultado de las investigaciones que nos digan efectivamente cuál fue la causa de este encallamiento, de este problema del barco, de por qué quedó varado, si fue una condición técnica del barco, si fue un tema de un error humano o fue un tema de fuerza mayor o fue un tema de la tormenta de arena, que es lo que ellos mencionan. Entonces, una vez que se determine eso, se va a tener mucho más claridad respecto a las siguientes acciones que se puedan seguir. La siguiente diapositiva, por favor. Si este encallamiento hubiese sucedido en Perú, los invito a pensar cómo nos encontraría esta situación en nuestro país. Si bien es cierto, nosotros no tenemos un canal, pero tenemos una boca de entrada, tenemos un puerto muy importante que es el puerto del Callao, el puerto más importante del Perú, de donde justamente tenemos, donde están ustedes, la Corte del Callao. ¿Y qué sucedería si al final tenemos un barco que tiene un accidente, que colisiona con otro, Dios no lo quiera, pero si ocurriera este accidente o este siniestro, y que de pronto haya una colisión de dos barcos y que de pronto no permita el ingreso de otros barcos y haya una fila? Entonces, ¿qué autoridades competentes tendríamos? Tendríamos a la autoridad marítima, que es la autoridad, de acuerdo a nuestro marco legal, que efectúa las investigaciones y coordinaciones y es la Policía Marítima, Fluvial y Lacustre, ¿no?, y la que investiga todos los siniestros. Tendríamos a la autoridad portuaria de darse este accidente cercano también a la boca de entrada o en la boca de entrada, y si se hubiese presentado, no sé, tal vez algún problema de dragado y que se hubiese sido la causa por la cual estos barcos pudieran colisionar, entonces la autoridad portuaria también tendría competencia y efectivamente ustedes, los tribunales peruanos, tendrían competencia por el lugar del suceso de los hechos. Entonces, ¿qué normas se aplicarían, ¿no? Tendríamos las disposiciones en los convenios internacionales, tendríamos que ver qué convenio internacional se aplicaría, de los cuales nosotros somos parte, tendríamos que ver además la legislación interna, las normas de ICAPI, las normas de APN, las normas que también han sido emitidas o reguladas por los convenios internacionales de los cuales nosotros somos parte. Tendríamos que ver nuestro Código de Comercio, que en realidad es un Código de Comercio, como lo mencionaba Caterina, de 1902 y que en realidad necesita todavía pues una serie de actualizaciones y modificaciones. Tendríamos nuestro Código Civil y esto nos lleva a pensar que en realidad son muchas, serían un desafío bastante grande el que nosotros tendríamos que enfrentar y que efectivamente es muy importante también ver y de repente replantearnos en este contexto actual en el que también estamos ratificando este convenio de Hamburgo, la necesidad de contar con una ley de navegación en nuestro país, ¿no? Una ley de navegación mucho más completa. Hay un proyecto que se empezó en 1999 que lo hizo una comisión y que ese proyecto se quedó pero que no ha sido pues reactivado, no ha sido visto. Y hay muchos países en nuestra región que ya están tratando, que ya tienen sus propias leyes de navegación mucho más completas, donde se regulan todos estos aspectos de manera un poco más precisa y donde se actualizan las disposiciones del Código de Comercio. Y de pronto esta sería la oportunidad para pensar o ver la necesidad de actualizar nuestra legislación también al respecto. Entonces, yo les he querido comentar de manera general, en realidad, darles una visión general respecto al tema del derecho marítimo, al carácter internacional, y contarles a través de un caso, como de este caso que les he contado del Canal de Suez, que es un caso muy emblemático e importante de los últimos tiempos, cómo es que se activan las diferentes relaciones jurídicas, cómo es que participan los diferentes actores y la importancia de tener el conocimiento debido de estos convenios internacionales que al final se van a aplicar y de contar además con una legislación completa que nos permita conseguir una solución mucho más idónea frente a los problemas que se vienen presentando. La siguiente es mi diapositiva en realidad final y quería reiterarles mi agradecimiento por la invitación. Para mí ha sido un honor poder estar hoy día con ustedes, poderles dar una visión general. Quedo a total disposición desde WISTA Perú, desde el Instituto Iberoamericano, para poder colaborar con ustedes en lo que se requiera. En realidad consideramos que es muy necesario difundir, como lo decía también Caterina, en nuestra área de derecho marítimo, el expertise, el conocimiento, porque eso nos va a permitir dar unas soluciones efectivas a esta problemática que se puede presentar, de la cual en cualquier momento, ¿no?, en el día a día o en algún caso grande también se pudiese presentar
y poder dar unas soluciones mucho más efectivas. Muchas gracias, mi agradecimiento, Fiorella, Cristian y a la Corte del Callao por la invitación a participar en este webinar. Gracias a todos ustedes que nos han escuchado el día de hoy. Muchas gracias, doctora Miriam Sara Repeto, por habernos orientado más sobre el tema del derecho marítimo y las posibles implicancias legales en el caso de bloqueo en el canal de Suez. Hemos visto dentro de las redes sociales que hay mucha atención a este tema, asimismo hay opiniones positivas. Sin embargo, no se han encontrado preguntas, pero traslado la consulta a la sala a las personas que se encuentran dentro de la sala MIT por si quieren realizar alguna interrogante. Sí, en primer lugar quisiera agradecer a ambas expositoras, de verdad que he tomado apuntes, demasiado interesante el tema de derecho marítimo, a quienes recién nos encontramos especializándonos en este tema, porque como verán, hay legislación nacional, Código Civil, Código de Comercio, convenios internacionales, hay demasiada legislación, ¿no? Incluso la doctora mencionaba que había un problema en cuanto a la aplicación de las normas, ¿no? El convenio de la Haya, que supuestamente ya hemos denunciado y que se dejaría de aplicar en mayo. ¿Qué pasaría con la aplicación de este nuevo convenio de Hamburgo justamente en ese lapso temporal en donde se ha denunciado y todavía no entra en vigencia el convenio de Hamburgo? Entonces, esa es la primera pregunta que me gustaría hacer a la presidenta, a la primera expositora. Si es que no responden, digamos, esta consulta de si se puede extender las normas o la eficacia de este convenio de la Haya en este año, casi año, ¿habría alguna interpretación o alguna integración legal que usted sugeriría como abogada para que se pueda aplicar este convenio de la Haya? Gracias, Fiorella. Lamentablemente, si se toma stricto sensu la denuncia al 19 de mayo, del 19 de mayo de 2021 hasta el 22 de abril, no habría ningún convenio que aplicar, pero siempre estaríamos sujetos a lo que determinen los tribunales internacionales. Lamentablemente es un terreno incierto porque se ha hecho primero la denuncia antes de la ratificación de un convenio nuevo. Entonces, yo diría que hay que esperar una ratificación o una interpretación más extensa, pero quedaría un vacío. Muchas gracias, doctora. Y mi segunda pregunta va a la doctora Miriam Sara. Sí, específicamente cuando uno comienza a investigar este tema de derecho marítimo, se da uno cuenta de que en realidad la legislación nacional es, digamos, muy escueta, ¿no? No regula prácticamente el tema, por ejemplo, del transporte marítimo, lo regula en el Código de Comercio, que como sabemos solo están vigentes algunos artículos, o el Código Civil, que es para la aplicación general de, digamos, de temas netamente civiles, no necesariamente de transporte marítimo. Entonces, y bueno, y tenemos las normas, como bien decían, las normas internacionales que se aplican por constitución, de las que somos parte, no Estado parte. Entonces, usted sugiere de que acá en Perú tal vez tengamos alguna suerte de regulación con tipicidad legal justamente para lograr la predictibilidad de estas normas, porque efectivamente, como ustedes han mencionado, y tal vez ha sido un poco difícil de seguir a los espectadores estos, digamos, temas de conocimiento de embarque, de responsabilidad, de averías gruesas, de falta, de culpa, porque no se conoce mucho, no son muchas legislaciones y a veces hay que estar viendo varios convenios, entonces es difícil investigar. Entonces siempre es importante de que justamente las reglas estén unificadas, o al menos nos den un mapa común y con conceptos sencillos para tratar de un poco entenderlo. Y con ello también quisiera pedir tal vez de favor a la presidenta, a ustedes, al grupo de WISTA, que yo sé que son especialistas, asociaciones sin fin de lucro, que tal vez
con su anuencia y la anuencia de presidencia, también podamos extender algunas capacitaciones en este tema que es muy, muy importante, de verdad, que hay conceptos que entiendo que en 2 horas no se va a poder abordar, ¿no? Son conceptos que hay que ir manejándolos, digamos, de manera muy, tratar de definirlos de manera un poco más sencilla, más lenta, para tratar de entenderlos todos. Entonces también quisiera, por favor, si es que pudiera ser el caso con la presidenta, en algún momento posterior y con la anuencia de presidencia, obviamente, poder también hacer una capacitación para todos nosotros. Muchas gracias. Les dejo para que respondan, doctora. Sí, a nombre de Wista Perú, total disposición y apoyo para poder colaborar y para poder dar a través de una serie de charlas o capacitaciones una mayor difusión de nuestro derecho marítimo y de todas las áreas vinculadas a esta área tan importante. Entonces, efectivamente, como lo menciona, son muchos conceptos técnicos, son muchas definiciones y lo que buscamos es cada vez capacitarnos, ilustrarnos y que también los que apliquen estas normas se puedan capacitar y puedan tener una mayor difusión y conocimiento de estos aspectos técnicos que lamentablemente, pues, al tener normas muy generales o tener un código muy antiguo, no se regula con el detalle que debiera ser. Entonces, por nuestro lado, por el lado de Wista, total disposición, y estoy segura que por el lado del Instituto Iberoamericano, como tenemos acá a Caterina, la presidenta del Instituto Iberoamericano y la Asociación de Derecho Marítimo, total apoyo también, ¿no? Y para poder seguir colaborando y capacitándonos y capacitando, definitivamente. Bien, a nombre de la Corte del Callao también agradecemos la participación de la doctora Caterina Buscovich Pérez y Miriam Sara Repeto, asimismo a todas las personas que han estado conectadas en esta segunda jornada de especialidad Derecho Marítimo. Nosotros vamos a retomar la tercera jornada el jueves 22 de abril con conferencias en especialidad laboral. Muchísimas gracias a todas ustedes por habernos acompañado en esta ocasión y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, doctoras. Muchas gracias con todos los presentes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.